ya para esta segunda instancia, este segundo bloque aquí en Avenida Refugio, acompañándolos hasta las 5 de la tarde. Estamos nuevamente con visitas porque hoy se va a presentar, no es la primera vez, pero la otra vez no lo pudimos ver. No lo pudimos ver. Claro, había generado mucha expectativa. Sí, expectativa, porque la primera presentación de este documental se dio en el marco del Encuentro Nacional de Mujeres en Chaco, sí. Así que, y ahora será en el CECUAL, ¿no? Como iniciativa del Frente de Trabajadoras de la Comunicación, aquí de la provincia, así que estamos con las realizadoras de este documental, con Mariela Bernardes y Natalina Franco dos Santos. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Gracias por recibirnos. Falta una directora más, ¿no? Falta una, Lorena, que está en Buenos Aires, que continúa con su trabajo. Nos vamos tratando de alternar en los viajes, en las invitaciones para poder dar curso y participar en los espacios. Pero bueno, nos vamos acomodando también con nuestra rutina cotidiana. Claro, como corresponde. ¿Cómo nace Sacar la Voz? Bueno, les cuento un poco, recién hablamos un poco fuera del aire. Sacar la Voz es un documental que surge en un marco formativo en géneros y sexualidades, comunicación, géneros y sexualidades. Es un espacio de la Universidad de Buenos Aires, un espacio formativo de posgrado. Insisto en esto también, en esta época, poder enlazar la importancia de la educación pública, las universidades nacionales, en pos de lograr una instancia de inclusión, de educación de calidad y sobre todo habilitando las instancias para producir conocimiento y socializar experiencias también desde la perspectiva de géneros. En ese marco... Bueno, buen día, compañeros. Nos tocó el tercer paro general de 24 horas con lluvia. Que está de pie y que no va a permitir que nos lleve puesto, compañeros. Vamos a seguir aguantando hasta que terminemos el contenido que nos corresponde para este año. Demostrando que los trabajadores de prensa también queremos dignidad. Comenzó a precarizar, somos las que más sufrimos despidos. Es muy difícil cuando tenés una empresa que lo único que hace es poner obstáculos. En general somos las más precarizadas. Siempre tuve como un lugar secundario en la política. Es un reclamo colectivo, el convenio colectivo de trabajo no existe. Conozco cuáles son mis derechos y los hago valer. Y el hecho de ser mujer siempre hace que sea más difícil poder asomar. Derechos de las mujeres trabajadoras que están siendo más golpeadas. El gremio es mucho más castigador para las mujeres en términos de condiciones laborales. Y realmente no es algo que me haya resultado fácil. Siempre es algo que me costó, creo que me cuesta a mí, creo que les cuesta a mis compañeras. También fue un aprendizaje para los compañeros valores. Poder poner ahí en imágenes y en la experiencia también de otras compañeras algo que nosotras estamos viviendo como trabajadoras de prensa. Sí, no, me reía porque esa instancia también se dio en el Frente de Trabajadoras de la Comunicación. Fue una discusión larga de cómo nos llamábamos o cómo de qué manera nos autopercibíamos en realidad, porque creo que tiene que ver con eso, con la postura en la que uno se enfrenta a la vida en general, ¿no? Y el lugar que quiere ocupar desde su trabajo, ni más ni menos. Sí. Así que bueno, también pensaba que el documental se hace en 2016 en pleno contexto de cierre de medios, de políticas de ajuste. Creo que no es casual que las políticas de ajuste hayan comenzado con los medios, ¿no? No sé qué análisis hacen ustedes. Sí, efectivamente. De todos modos, nosotros, si bien nos centramos en la parte de los medios, también tratamos de justamente poner el foco en las trabajadoras, porque también consideramos que siempre cuando se empieza a ajustar, donde primero se ajusta es justamente en las mujeres. En las mujeres. ¿No? Entonces lo que pasaba, por ejemplo, en prensa, es que las mujeres ya eran las que venían desde antes más precarizadas. ¿No? Entonces, claro, al ajustar un poco más, esas que están en los bordes son las que empiezan a quedar afuera directamente. Además, empecemos a hablar de cosas puntuales, ¿no? Estamos hablando de las compañeras que tenían que llevar a los chicos a trabajar porque no podían pagarle a otra persona para que justamente haga esas tareas de cuidado, que tenían que empezar a tener otros trabajos de más o agarrar otras changuitas porque justamente eran contratadas o hacían las notas a pedido. Entonces, ahí empieza a verse claramente. Ocupando en el ámbito laboral, ocupando roles también
estereotipados también para la mujer en ese sentido también, ¿no? Asoma también dentro del desarrollo del documental porque hay perfiles muy diversos. Las protagonistas del documental tenemos desde Silvia Martínez Casina, que es una periodista, una cara muy reconocida en la pantalla en horario central de Canal 13, digamos, en el grupo Clarín. Que es delegada gremial además. Exactamente, que ella gana precisamente el mismo proceso en el que estábamos montando el documental. Ella ya se presenta como delegada y es la primera mujer delegada del grupo, después además en un contexto muy adverso de persecución gremial. Digo, desde Silvia Martínez Casina, Natalia Vinelli, que es referente de una televisora comunitaria, construida en el corazón de la primera fábrica recuperada en Buenos Aires, la fábrica IMPA, Jimena Fuertes, también delegada o exdelegada del grupo de Tiempo Argentino, un diario recuperado por las y los trabajadores. Digo, esas historias fueron tomadas precisamente porque lo que sucedía con ellas, ellas lo ponen en palabras, sobre todo en determinados de los medios, es que esa división sexual del trabajo, la construcción de ciertos estereotipos y cómo se le atribuía a las feminidades o las masculinidades determinadas tareas, no solamente son las tareas, también son las áreas en las que se supone producen conocimiento, comunican sentidos. Entonces en el periodismo aparece históricamente determinadas áreas, por ejemplo, para las mujeres, por ejemplo, economía. Entonces, el hecho de poder pensar cómo aparecía la norma de género al interior de las redacciones era una de las dimensiones que necesitábamos y estábamos apostando a abordar a través del documental. Mostrar también esa cuestión, sí. Bueno, y cuéntanos un poco, más o menos, ahora el documental se va a realizar, ¿dónde es que se va a presentar? Lo presentamos en el marco precisamente de las actividades por el 7 de junio, es a las 20-30 horas, ya estamos desfasados como las horas. Ustedes nos van a ir ayudando más con eso. Secual, claro. En el Secual, a las 20-30 horas. Sí. Y es en el marco, también cuando llegó la invitación de las compañeras, decíamos 7 de junio, Día del Periodista, a propósito, ¿no? Claro. Del periodista, esto también tiene que ver, o sea, cómo vamos construyendo un lenguaje, más allá de la lengua española que tiene un género gramatical, cuando empezamos a hablar del o la, no es simplemente multiplicar los artículos, sino empezar a corroer también y poner ahí una lupa en cómo construimos dentro de y reproducimos en nuestro lenguaje formas inclusivas o excluyentes o estereotipantes. Entonces, esto lo enlazo porque el Día del Periodista, en el imaginario dominante, cuando hablamos de determinadas áreas, de determinadas profesiones, trabajos, aparece la masculinidad como referencia de ocupación de esos espacios. Y estamos en tiempos que son históricos. Venimos en una semana, contábamos a otra compañera, de estremecedora movilización en las calles, que tiene escenario en las calles, pero que tiene un correlato de varios capítulos anteriores, que es una larga lucha en el que mujeres de diferentes espacios, diferentes edades, libran para poder ampliar nuestro estatus de ciudadanía. Porque estamos hablando de eso, hablamos de la soberanía en diferentes formas y hablamos de nuestro derecho a decidir, a vivir, a amarnos en la diversidad y a ser autónomas y autodeterminadas. Ni más ni menos, ¿no? Ni más ni menos. Quisiera que veamos el tráiler de la película, del documental, en realidad. Es un mediometraje, ¿no? Sí, Es un son mediometraje. 50 minutos. Ajá, bien. Para que después vayamos a la tanda y sigamos hablando con Mariela y Natalina. Bueno, buen día, compañeros. Nos tocó el tercer paro general de 24 horas con lluvia. Que está de pie y que no va a permitir que nos lleve puesto, compañeros. Vamos a seguir aguantando hasta que terminemos de conseguir lo que nos corresponde para este año.
Somos las que más sufrimos despidos. Es muy difícil cuando tenés una empresa que lo único que hace es poner obstáculos. En general somos las más precarizadas. Siempre tuve como un lugar secundario en la política. Es un reclamo colectivo, el convenio colectivo de trabajo no existe. Conozco cuáles son mis derechos, los hago valer. El hecho de ser mujer siempre hace que sea más difícil poder asomar. Los derechos de las mujeres trabajadoras que están siendo tan golpeadas en estos momentos. El gremio es mucho más castigador para las mujeres en términos de condiciones laborales. Y realmente no es algo que me haya resultado fácil. Siempre es algo que me costó, creo que me cuesta a mí, creo que le cuesta a mis compañeras. También fue un aprendizaje para los compañeros varones tener una compañera mujer delegada. Me estoy dando cuenta que sí soy referente para muchos. Eso también es un espacio de poder. Y la verdad que lo peor que podemos hacer es callarnos. Sería una gran contradicción. El espacio ganado no lo vamos a perder, no lo vamos a regalar. No es desde la precarización desde donde hay que pelear desde la organización. Hay gente que le molesta y bueno, o sea, que se curta. Organizándote, no queda, o sea, parece, es así, no queda otra. Central Noticias. Bueno, seguimos aquí en Avenida Refugio. Estábamos y nos fuimos del bloque anterior con el tráiler, ¿no? Del documental Sacar la Voz. Trabajadoras de prensa en tiempos de ajuste por parte de Natalina Dos Santos, Mariela Bernardes y también Lorena Tapia Garzón, que son las realizadoras y directoras. También pensaba en la particularidad de este documental que tiene 3 directoras, ¿no? Que no es casual, creo yo. Producción audiovisual, cine también. Eso también se ha modificado en base a la conciencia, a la movilización y a la disputa de cada uno de los espacios. La idea de la producción audiovisual, y sobre todo cinematográfica, también había ahí una división sexual del trabajo y cuáles eran las áreas en las que las mujeres desembarcábamos. Áreas de montaje, producción, difícilmente la realización, la cámara o la dirección. El concepto de realización integral te permite no solamente para las producciones independientes tener una visión más estratégica e integral de la realización, sino también es esto, poder romper el cerco que nos confinaba a determinadas áreas de trabajo y de realización en el ámbito cinematográfico. Y también de romper un poco con el verticalismo, ¿no? De que haya una sola cabeza que, por supuesto, dicta todo. Me parece que en realidad también porque pensamos en esta idea del realizador o la realizadora integral. La realidad es que nosotros hacemos la dirección, el guión, la cámara. Si bien hay algunas que, por ejemplo, yo no hago guión, ¿no? Mariela y lo hace Lorena, pero después con el cámara lo hacemos todo, montaje, y sí, Mariela será la que está más pegando, pero en realidad vamos colaborando. Entonces está esa idea de realización integral que te obliga a ponerte de acuerdo, te obliga a ejercer otro tipo de trabajo. Pero me parece que, y lo pienso atado un poco a lo que hablábamos antes, las mujeres estamos acostumbradas a tener que trabajar en colectivo y tener 1000 manos. Sí, tal cual. Ser multitarea. Hacer muchas cosas. Es un poco la herencia que tenemos en esta herencia feminista de, bueno, no hay tantos nombres de mujeres. Ahora hay movimientos de mujeres que hicieron historia o que hacen historia. Y también, por ejemplo, en esto más chiquitito que es el trabajar, no hay una realizadora. Hay un colectivo de realizadoras que lo trabajan, que hacen esto de manera mucho más equitativa, digamos. Ahora, esto en los hombres tampoco no se ve mucho, no se ve directamente, casi. Vos sabés que también es interesante poner esto en como el foco. No procuramos esencializar determinadas capacidades o habilidades. Nada nos indica, o sea, no nacemos biológicamente determinadas para poder desarrollar tareas más colectivas y demás. Pero las estrategias de emergencia y de supervivencia hacen, ya sea porque nos han tratado de, porque en el marco de una cultura patriarcal androcéntrica hemos quedado más confinadas a determinadas tareas, entonces todas las habilidades que hemos desarrollado, por ejemplo esta idea de la construcción de las mujeres amorosas, cuidadoras, conciliadoras y demás, nada de nuestra biología determina eso. Entonces no se trata de esencializar conductas, comportamientos o disposiciones, sino que es parte de esa socialización y por otro lado
sobre todo una opción política. Cuando Nati decía el trabajo colectivo, tiene que ver con la opción política, que no es la construcción de emergencias, o sea, de referencias individuales. La potencia de lo que se ve en las calles a diario y que sobre todo hoy aparece en la agenda, disputando la agenda pública, tiene que ver con una concepción del hacer y del quehacer político, en tanto colectivo. Sí. Y también creo que muchas veces nos han terminado convenciendo de que no sabíamos hacer, ¿no? Al menos me pasa también en muchas de mis compañeras de la facultad, no terminaron una carrera y ya están pensando qué van a estudiar porque sienten que no saben lo suficiente o que falta algo más siempre, ¿no? Hay una de las... No esperen, o sea, si pensáramos en, hay tanta teoría feminista interesante para, o sea, yo creo que cada cual va ingresando en gran medida impulsada por las propias necesidades, las búsquedas individuales, por dolores que hay que poder tramitar y se tramitan con otras, cuando empezás a enlazar tu biografía con las de otras y empezás a darle respuesta y encontrar los por qué, lo que te ha sucedido en la mirada y en la palabra de otra compañera. Claro. Pero dentro de esa teoría feminista, ahora lo recordaba por lo que decías, un libro muy emblemático, Teoría King Kong de Virginia Despentes, dice, una de las claves es precisamente que nosotras creamos que no podemos con nuestras propias potencias. Sentir que vas a fracasar. O sea, la forma para el mantenimiento y la reproducción del status quo es no creer en tus propias potencias, y no desde la individualidad, esto de sentir que estamos siempre en la falta, ¿no? Claro. Construidas desde la falta, desde la ausencia, somos lo otro. Claro. Ese sexo género designado como la falta o la ausencia, porque se construye desde una mirada androcéntrica. Bueno, sí que podemos con nuestras potencias. Sí. Tal cual. Natalina, te iba a preguntar, ¿cuál es tu historia dentro de los medios y dentro de este documental también? Claro, yo no participé en el programa de autorización, en el posgrado que estaban las chicas. Nosotros veníamos con Mariela trabajando en la TV pública hasta, cuando cambia la gestión, el programa en el que nosotros trabajábamos justamente dejó de existir, se cortó como todo lo demás. Yo paralelamente igual trabajo en docencia, así que en docencia de adultos, nada que ver con la parte de los medios. Y siempre haciendo los documentales, digamos. Nosotros veníamos enganchadas ya trabajando con todo lo que es prensa, todo lo que es movimiento de prensa, de periodistas, desde ese gran paro del paro general del 7 de junio del 2013, que fue el primer paro general de periodistas después de 30 años que no se hacía en Buenos Aires, ¿no? Todavía atado a la otra conducción sindical. Y nosotros nos acercamos ahí en realidad esperando una convocatoria de mujeres periodistas, porque nos había llegado, claro, por la invitación por Red Par, fuimos a cubrir eso y nos encontramos que había 1500 periodistas, trabajadores y trabajadoras en una movida que fue histórica. Además son de Red Par. No, nosotros no estamos integradas en Red Par, no, porque en realidad somos comunicadoras sociales en nuestra formación de grado, pero somos realizadoras audiovisuales, entonces si bien tenemos tenemos amigas, compañeras nucleadas, llegó la invitación para hacer un registro audiovisual de eso, pero había llegado, como les contaba Nati, por ahí, pero tenía que ver con una emergencia más transversal, y en ese proceso que hablamos hace un ratito acerca de ese viraje de entenderse como trabajadores. En esa línea histórica y previo a la existencia, de este documental, empezamos a registrar muy de cerca todo el proceso de emergencia de este espacio de representación sindical, y particularmente también como activistas feministas, ver qué pasaba con las compañeras. ¿Qué pasa con las mujeres? ¿Qué roles asumían en la lucha callejera, en la discusión al interior de las asambleas y sus medios de prensa? Sí. Necesariamente eso tiene que ver con la perspectiva. Había una necesidad. Sí, y también me parece que atados también a una madurez nuestra, digamos, cuando hablamos que no se nace feminista, también para nosotras fue, como para cualquiera de las compañeras, todo un proceso. Entonces, ir viendo en las compañeras, reconociéndose, ir notando esas actitudes diferentes al interior. Por ejemplo, no sé, siempre lo contábamos, al principio las compañías no agarraban los bombos cuando hay una movilización,
Y no es que después no agarraban los bombos, porque siempre es el espacio donde están los compañeros varones, el bombo pesa, es incómodo, el megáfono lo agarran adelante, suelen estar los compañeros varones, más en un gremio que no está acostumbrado a movilizar. Entonces, hasta naturalmente... Les hace falta un encuentro de mujeres. Claro, bueno, acá se armaron talleres de percusión, por ejemplo, después del encuentro. No, es que fue como La natural, sí, fue un movimiento natural y un día una compañera, porque no es que el trabajador, el compañero le cedió el bombo, no, la compañera se animó y lo pidió. Claro. Y después fue otra, y después fue otra, y nosotros veíamos en ese proceso que eran... En los 2 años o 3 años las compañías empezaron a tomar el bombo, empezaron a agarrar el megáfono, se pusieron adelante, porque ya eran delegadas algunas, pero no hablaban cuando estaba el micrófono, y se pusieron adelante y hablaban en el micrófono. Entonces, ese proceso de empoderamiento de las compañías también fue el nuestro. Nosotros también lo vivimos con ellas, desde otro lugar, desde un lugar diferente, pero para nosotros también nos vamos descubriendo feministas todos los días. Claro. Sacar la voz, elegir ese título tiene que ver con lo que les contaba Nati. No es una voz que no estaba, es una voz que existía, que quizás construía desde abajo, en lo chiquito, en lo cotidiano, pero cómo amplificarla. Y cuando vos la amplificás, la proyectás, se disputa hacia afuera y se disputa hacia adentro también, en cada uno de los espacios, incluso con la gente más querida, porque estamos todas y todos acostumbrados bajo determinados roles de género. Entonces era poder discutir en lo chiquitito con los compañeros para construir los consensos y ver qué llevabas con la patronal del medio a disputarle condiciones de trabajo. Pero cuando se trataban de espacios más ampliados de discusión, incluso las ideas y las palabras de las compañeras no salían después de su propia boca, sino que las llevaba otro compañero. Entonces hay un pasaje que es muy emblemático, que Jimena, la delegada de Tiempo Argentino, dice: entendimos que también se trataba de disputar y defender las ideas. Y no se trata acá de guerrear, o sea, sino de lo que hablábamos, esto del proceso de emergencia, de autoafirmación, es importantísimo. Y es esencialmente de carácter feminista. Sí, es un proceso que también lo estuvimos viviendo nosotras, y gracias también. Tenemos que dar muchas gracias al encuentro de mujeres, porque sucedieron muchas cosas, no solamente el hecho de la creación del Frente de Trabajadoras de la Comunicación acá en Chaco, sino florecieron organizaciones, movimientos y colectivos, digamos, en donde, impensable era anterior al encuentro, hace un año. Que suceda esto de encontrarse entre nosotras y compartir. Es realmente, como te dice la frase, digamos, después del encuentro, no sos la misma. No sos la misma, y tampoco la ciudad tampoco. Sí, sucede eso, y también se han juntado, bueno, las audiovisualistas antes, incluso. Tienen ya su propio colectivo, las artistas ahora, las artistas escénicas, de todo. Ahora se ha armado un hermoso frente de mujeres universitarias dentro de la facultad, que nace de la Facultad de Comunicación también. Eso no es menor, porque después se contagió a todas las otras carreras, y nuclea a la Universidad Nacional del Nordeste, y están presionando un protocolo de género, por ejemplo, ¿no? Entre otras tantas cosas. Eso también tiene que ver con una conquista importantísima, cómo se va dando al interior de las universidades, cómo se piensan las instituciones por fuera de las violencias machistas, y la necesidad de espacios idóneos y de acompañamiento, de abordaje. Te iba a preguntar, hablando, ya que estamos hablando de protocolo, me acabo de acordar, si hay experiencias de protocolos sobre violencia de género en medios. Bueno, ahí está, no sé, lo están discutiendo en CIPREVA. Ahí Lore tendría, ella te podrá decir, porque ya está nucleada. Lo que conozco de protocolos es también desde el ámbito universitario, porque precisamente integro un equipo de una universidad que tiene ese espacio y que tiene un protocolo. Lo sé, hasta donde nosotros habíamos seguido un poco los registros, el trabajo tenía que ver con, en las instancias asamblearias, condiciones de trabajo dignas, ¿no? Hoy
quizás las compañeras de CIPREVA les van a poder, que sería lo más adecuado, poder decirles cómo está ese abordaje o si está en agenda. La verdad es que en un contexto hoy, de lo que hablamos antes fuera del aire, de cierre de medios, de despidos, eso pregna mucho las discusiones sin abordar, o sea, sin que quede de lado la perspectiva del abordaje de género. De hecho, el CIPREVA tiene un espacio, una comisión de género, que ha tenido un rol importante también al interior y al exterior respecto de cómo comunicar las luchas y participar activamente de ellas. Pero no te podría confirmar qué grado de discusión está ese tipo de disputas, pero en lo que es la agenda de género, precisamente hace no muchos años atrás, en lo que estaba disputando eran espacios de cuidado para que las trabajadoras pudieran llevar lo que les decía Nati, pudieran tener, las trabajadoras y los trabajadores, un espacio de cuidado infantil. Hoy están luchando para que no nos despidan, ¿no? Claro, cosas que estamos en un contexto de absoluto retroceso. Sí, que se retrocedió, en realidad, sí. En vez de lograr más derechos, digamos, se quitan. Se quitan, y hay que estar en una instancia como de defensa, de custodia. Piensen que el documental es sacar la voz, trabajadoras de prensa en tiempos de ajuste. El sacar la voz, la elección, lo hablamos hace un rato, tiene un doble sentido también. Exacto. Sí. Y el tiempo de ajuste son datos concretos, comprobables, estimados. Cuando lo terminamos de montar se estimaban 1.500 despidos, una cifra que lejos de detenerse ha crecido de manera sostenida y acelerada. Se estiman hoy en Buenos Aires 1.800 puestos de trabajo perdidos. Nati les decía, con un particular impacto sobre las mujeres trabajadoras de prensa, porque eran las que estaban en lugares más endebles de contratación dentro de la pirámide laboral. Las que estaban con contrataciones que eran más precarias y más flexibles. Y bueno, y el proceso es cierre de medios, DIN, despidos. En la televisión pública se han congelado los salarios. Sí, se cambian los noticieros por enlatados, que también implica que haya mucha menos gente que trabaje. Y ahora los trabajadores de Telam también están haciendo Telam también. En realidad son un montón de medios, porque empiezan a aparecer, como decía recién Mari, los despidos en un montón de medios que siguen saliendo perfectamente al aire o impresos, y siguen sostenidos cada vez por menos personas, ¿no? Entonces, claro, antes tenías un fotógrafo, un corrector y un redactor, y hoy tenés una persona que hace las 3 tareas por la módica suma de una persona. Claro, entonces se sostienen de esa manera. No están perdiendo las patronales no están perdiendo dinero, lo que están perdiendo son los trabajadores. Y después, por otro lado, sí, los medios que están cerrando, los medios que están despidiendo gente, y los medios están cerrando directamente. Estamos con problemas de plata es tremendo. Y no nos olvidemos, por ejemplo, Radio América. Radio América hace 3 años que está, porque fue cuando Tiempo Argentino logró armar la cooperativa. Radio América, los trabajadores quedaron ahí tirados, desprovistos de cualquier, o sea, la ausencia, no solo la patronal, que uno ya espera que la patronal haga esos destratos, pero también del Estado. La realidad es que antes, y es que es algo que después en el documental también lo van desarrollando, las compañías y los compañeros estaban acostumbrados que iban al Ministerio de Trabajo, iban ahí a la calle Alem y zapateaban un poco y alguien los recibía. Muchas veces no le daban una respuesta, pero alguien los recibía. Claro. Hoy la realidad es que podés ir y hacer todas las sentadas manifestaciones que quieras, que no solo no te va a recibir nadie, sino que además va a venir la señora Bullrich y sus amigos a tirar la gendarmería arriba. Exactamente. Entonces, las últimas marchas grandes del movimiento de periodistas de prensa, la realidad es que estuvimos cubriéndolas con la Gendarmería y la Policía Federal al lado nuestro cada vez que prendías una goma. Cuando no se estaba cortando la 9 de julio, se estaban dejando los carriles como debían ser. Entonces, en ese lugar también hay otras complicaciones, se van sumando muchas cosas, ¿no? Y una cosa de agregar eso, o sea, en ese contexto de cierre de medios, de despidos a mansalva, de jubilaciones promovidas o retiros voluntarios,
es particular la dificultad que tienen las mujeres trabajadoras, porque a la hora de tratar de volver a reinsertarse en el mercado laboral y conseguir otro trabajo, porque estamos hablando de mujeres jefas de hogar, con niñas a su cargo, la posibilidad de acceso, de reinsertarse en el mercado de trabajo es aún mucho más compleja, porque tenés que precisamente administrar y organizar esa doble o triple jornada, y para una patronal eso está clarísimo, porque saben que vas a pedir determinadas instancias, días de cuidado o por enfermedad de hijo o de hija. Ni hablar de las licencias, hasta que no haya igualdad en las licencias de paternidad y maternidad, las mujeres siempre vamos a ser discriminadas. Que tiene que ver con la organización social del cuidado. Sí, ni hablar. Bueno, podríamos hablar mucho más, ¿no? Con Mariela y Natalina. Vamos a reiterar la invitación, ¿no? Hoy a las 20:30, la proyección del documental Sacar la Voz en el Secual, allí en Santa María de Oro 471, con entrada libre y gratuita. Es abierto al público también, a quienes quieran participar, porque después habrá debate, ¿no? Sí, es la idea, además. Seguimos charlando ahí. Claro, seguimos charlando ahí entonces. Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Chicas. Bueno, nos vamos también nosotras, ya nos despedimos hasta la semana que viene.